Desde pequeña, siempre sentí que mi abuela tenía una fuerza especial. Era el tipo de mujer que podía con todo, que no se dejaba vencer por nada, pero también había algo en ella que me inquietaba. Crecí oyendo murmullos sobre la fortuna que había prometido a nuestra familia, historias llenas de promesas de felicidad y dinero. Nadie mencionaba nunca el precio que se pagaría por ello, y yo vivía en la ignorancia, hasta que un día todo cambió. Mi hermana y yo éramos inseparables. Siempre compartíamos risas y sueños. Era mi confidente, mi mejor amiga, hasta que un oscuro secreto comenzó a emerger, como una ola que amenazaba con ahogarnos. Fue en un día cualquiera, explorando el viejo desván, cuando encontré un diario. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Las palabras de mi abuela eran un relato aterrador. Había hecho un pacto. La fortuna que había traído a nuestra casa había sido a expensas de algo mucho más valioso, el alma de mi hermana. No podía creer lo que leía. Mis manos temblaban al sostener las páginas. Ella había intercambiado la libertad y lo más puro que teníamos por riqueza. El horror me llenó, y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era un relato de ficción, ni una historia de terror. Era nuestra realidad y había caído sobre nosotros como una sombra. Desde ese momento, el amor y la alegría que había sentido se transformaron en una pesadilla interminable. Un torrente de preguntas me invadió. ¿Cómo era posible que alguien tan fuerte, a quien tanto admiraba, hubiera tomado una decisión tan cruel? La ambición puede cegar incluso a los corazones más amados. Tenía que actuar. Mis ojos se llenaron de lágrimas al pensar en mi hermana. No podía permitir que su vida fuera sacrificada por el deseo desmedido de nuestra abuela. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí que tenía que liberarla. La búsqueda comenzó con la desesperación, pues sabía que debía romper ese pacto antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a investigar sobre rituales y formas de conjurar la oscuridad que se había apoderado de nuestra vida. Encontré grupos de apoyo, personas que también luchaban contra demonios, ya fuera físicos o emocionales. Juntos formamos un lazo, una red de amor y lucha que se entrelazaba y nos hacía más fuertes. Emprender el camino hacia la salvación de mi hermana fue como adentrarse en un laberinto. Me enfrenté a las sombras, a las advertencias de otros que hablaban del precio que se paga al desafiar el destino. Pero el amor que sentía por ella me empujaba hacia adelante sobre cualquier temor. Era nuestra única oportunidad, y no podía fallar. La noche de la confrontación llegó más rápido de lo que esperaba. Las estrellas brillaban intensamente, como si el universo estuviera a nuestro favor. Con una mezcla de miedo y determinación, me dirigí al antiguo lugar donde se había sellado el pacto. Esa atmósfera pesada me envolvió, y sentí que el tiempo se detenía. En mi pecho, el amor por mi hermana ardía intensamente. Me recordaba por qué estaba allí. Al derecharnos hacia el ritual, algo en el aire cambió. Las sombras comenzaron a danzar a nuestro alrededor, y de repente, el ente maligno apareció. Era aterrador ver cómo el demonio se manifestaba, pero en ese momento supe que tenía que luchar con todo mi ser. Cerré los ojos, recordando a mi hermana, nuestra niñez, esos momentos de felicidad. Fue entonces que algo dentro de mí despertó. Con toda mi fuerza y coraje, grité su nombre, llamando a la luz que había en nosotras. Fue una batalla desgarradora, donde el amor se convirtió en mi arma más poderosa. Las sombras intentaban atraparme, pero cuando enfaticé cada palabra de poder que había aprendido, vi cómo la luz empezaba a disipar la oscuridad. El demonio se retorcía, incapaz de resistir la fuerza de nuestro vínculo familiar. En un estallido de luz, logré liberar a mi hermana. Sin embargo, no todo fue sencillo. Al romper el pacto, el demonio se volvió furioso, y buscando a quien había hecho el trato. El corazón me dolió al pensar en lo que pasaría con mi abuela. Ella había hecho una elección, pero nunca pensé que las consecuencias terminarían golpeándola de tal manera. En ese instante, comprendí que aunque había salvado a mi hermana,
Había que enfrentar lo que estaba por venir. Juntas, mi hermana y yo enfrentamos nuestro futuro, cargadas de cicatrices pero fuertes. Sabíamos que el camino hacia la sanación sería largo. La ambición y el deseo de fortuna de mi abuela habían generado reverberaciones en nuestras vidas, pero el amor que nos unía se convirtió en nuestro refugio y nuestro motor. La historia de nuestra familia no estaba escrita en la ambición oscura, sino en la luz del amor inquebrantable que siempre nos guiaría hacia adelante. Al mirar hacia el futuro, entendí que no era solo una batalla ganada, sino el inicio de un nuevo capítulo juntos. Aunque había dolor en nuestras vidas, teníamos el poder de escribir nuestra historia, una historia de amor, lucha y redención. La luz siempre prevalecería. El día en que descubrí la verdad, sentí que todo lo que creía se desmoronaba. Era un día como cualquier otro, lleno de la rutina de casa, pero algo me llevó al sótano. Quizás fue la curiosidad o una sensación extraña, pero cuando encontré aquel viejo diario cubierto de polvo, supe que algo importante me esperaba allí. Al abrirlo, mis manos temblaban y mi corazón palpitaba con fuerza. Las páginas estaban llenas de palabras que me atraparon, enredadas en un oscuro pacto con un demonio. Cada palabra que leía era como un puñetazo en el estómago. A cambio de dinero y felicidad, entregué a mi nieta, decía mi abuela. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Mis pensamientos se agolpaban y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Nunca había imaginado que la ambición de mi abuela pudiera llevarla a algo tan devastador. Siempre fue una mujer fuerte y decidida, pero ahora la veía atrapada en una red de decisiones que amenazaba con destruir todo lo que amábamos. No podía permitir que esto sucediera. Tenía que salvar a mi hermana. Era mi responsabilidad, mi deber. Desde que éramos pequeñas, siempre habíamos estado unidas. Ella era mi confidente, mi aliada en todas las aventuras. ¿Cómo podía mi abuela haber tomado esa decisión? Un torrente de emociones me invadió. Rabia, tristeza y, sobre todo, una determinación feroz. Esa codicia había puesto en peligro la vida de mi hermana, y no iba a quedarme de brazos cruzados. Empecé a investigar, buscando respuestas. Pasé horas en libros viejos y en Internet, tratando de encontrar cómo romper ese pacto maligno. Cuanto más profundizaba, más me fascinaba y aterrorizaba a la vez. La oscuridad que había atraído a nuestra familia era real, y el demonio que había tomado el alma de mi hermana no se detendría ante nada para cobrar su precio. Recorría la casa, pensando en cada rincón. Recordaba los momentos felices, las risas y la ambición que había llevado a nuestra abuela a hacer ese trato monstruoso. Pensar en mi hermana, vivir con la sombra de un destino tan oscuro, me rompía el corazón. No solo estaba luchando por ella, sino por nuestra familia, por todo lo que habíamos construido juntas. A medida que avanzaba en mi búsqueda, sentía que el tiempo se acortaba. Cada día que pasaba era un día más cerca de perder a mi hermana para siempre. No podía fallar. Necesitaba encontrar una forma de liberarla. Hablé con otras personas que habían tenido experiencias similares, buscando ayuda en foros y grupos. Me uní a ellos, y poco a poco sentí que no estaba sola en esta lucha. La noche de la confrontación llegó más rápido de lo esperado. Con un plan en mente y el corazón acelerado, me dirigí a donde el pacto se había sellado. Cuando llegué al lugar, el ambiente era extraño. Una sensación pesada me envolvía, y mientras me armaba de valor, sabía que estaba a punto de enfrentar mis peores temores. El amor que tenía por mi hermana era mi guía, mi luz en esa oscuridad. El momento en que me enfrenté al demonio fue aterrador. Era una sombra gigante, un reflejo de todo lo malo en el mundo. Pero en lugar de dejarme vencer, recordé lo que había luchado hasta llegar allí. Con todo mi ser, grité su nombre, llamando a mi hermana a mi lado. Aquí estaba yo, lista para luchar por ella y por todo lo que representábamos. La batalla fue feroz. Las sombras giraban a mi alrededor,
pero empecé a sentir cómo la luz de mi amor se alzaba contra aquella oscuridad. Grité con toda la fuerza que tenía, invocando la esencia de nuestra unión, la fuerza de la familia y de nuestro pasado. Por fin, el demonio comenzó a tambalearse, incapaz de soportar el poder que emanaba de mí. En un último esfuerzo, lancé todo lo que tenía. La luz estalló, rebotando contra la oscuridad, y por fin pude ver cómo las sombras se dispersaban. En un instante, mi hermana fue liberada, y la luz volvió a brillar en nuestras vidas. La lucha había terminado, pero no sin su costo. Mientras recuperaba a mi hermana, una parte de mí sabía que mi abuela tendría que enfrentar a sus propios demonios, aquellos que había traído a nuestras vidas con su ambición desmedida. Al mirar a mi hermana, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado una batalla, pero la guerra de la familia aún no había terminado. A partir de ahora, tendríamos que reconstruir nuestra historia, un día a la vez. Mi abuela, a pesar de sus decisiones, seguía siendo parte de nosotros, y sabía que tendríamos que encontrar la manera de perdonarla, no solo por ella, sino por el amor que todavía existía entre nosotras. Miré a mi hermana y le sonreí. Habíamos sobrevivido a una oscuridad profunda, pero ahora, juntas, teníamos la oportunidad de salir a la luz y reescribir nuestras vidas. La batalla por el amor y la familia siempre valdrá la pena. Esa experiencia nos había convertido en guerreras. Por siempre estaríamos unidas, con la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Con el corazón palpitante, me sentía como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. La vida de mi hermana colgaba de un hilo, y cada segundo contaba. No podía quedarme de brazos cruzados, así que decidí actuar. La verdad sobre el pacto oscuro me había dejado sin aliento, pero la determinación de rescatarla se convirtió en mi única motivación. Hice lo que cualquiera haría en mi lugar. Busqué ayuda. Me conecté con personas y grupos que conocían el mundo de lo oculto, seres que sabían cómo enfrentar a las fuerzas malignas. Era aterrador, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Así que empecé a investigar. Pasé días y noches sumergida en libros viejos, buscando rituales y conjuros que pudieran ayudar a liberar a mi hermana. A veces, las páginas estaban tan desgastadas que apenas podía leer. Algunas palabras eran incomprensibles, pero cada frase que lograba entender era como un rayo de esperanza. Sentía que era mi única oportunidad para rescatarla. Cada vez que encontraba algo útil, mi corazón se llenaba de un pequeño destello de esperanza. Pero también había momentos de duda. ¿Y si todo esto era en vano? La idea de perder a mi hermana era demasiado dolorosa. Recordé los momentos felices juntas, las risas compartidas, esos días en que no había sombras en nuestras vidas. Pensar en eso me empujaba a seguir adelante. Tenía que rescatarla, a toda costa. Con la ayuda de algunos de estos seres que conocía, organizamos una reunión. Era un pequeño círculo de personas que también habían enfrentado su propia oscuridad. Cada uno tenía una historia, un motivo para estar allí. Al escuchar sus experiencias, comprendí que no estaba sola. La fuerza que esos individuos proyectaban me dio valentía. Todas nuestras historias estaban entrelazadas en una lucha común, y eso nos unió. La noche de la confrontación estaba cada vez más cerca. Había trazado un plan con los nuevos amigos que había hecho, pero la incertidumbre aún me rodeaba. Cada día se sentía como una eternidad, y mientras más se acercaba el momento, más crecía la tensión. En el fondo, sabía que tenía que enfrentar no solo a la oscuridad que mantenía a mi hermana cautiva, sino también mis propios miedos. Llevaba conmigo 2 objetos que habían sido bendecidos por aquellos que entendían el poder del amor y la luz. Todo lo que había aprendido se unió en un solo pensamiento. El amor es más poderoso que cualquier oscuridad. Hice frente a mis temores y decidí que, sin importar lo que sucediera, estaba preparada para luchar. Finalmente, el día llegó. Mi grupo de apoyo y yo nos encontramos en el lugar donde se había realizado el pacto, un lugar que ahora parecía vibrar de energía oscura. Una sensación pesada me envolvía,
como si el propio aire estuviera tratando de detenerme. Miré a mis compañeros. En sus ojos había determinación. Sabíamos que este era el momento. Las sombras comenzaron a cernirse sobre nosotros. Era evidente que el demonio sabía que habíamos venido a enfrentarlo. Sentí cómo la conexión con mi hermana se intensificaba, y eso me dio fuerza. Estaba lista. Me enfrenté a la oscuridad con toda mi valentía, repitiendo las palabras aprendidas, invocando el poder del amor. Libera a mi hermana. No permitiré que tu oscuridad nos consuma. La voz que salió de mí sonó fuerte y decidida, sorprendiendo incluso a mí misma. Era un grito cargado de amor, un llamado a la luz que nos rodeaba. Ante mis palabras, vi cómo las sombras comenzaban a retroceder. La ceguera de la ambición del pacto se desvanecía a medida que el amor se hacía presente. Las visiones de mi hermana surgieron en mi mente, llenándome de esperanza. Visualizarla libre, riendo y sonriendo, fue lo que realmente me impulsó. Una luz comenzó a brillar intensamente, y entre gritos y sombras que luchaban por mantenernos en la oscuridad, supe que íbamos a ganar. Con un estallido repentino, sentí que la conexión con mi hermana se rompía. Había concluido nuestra lucha contra el demonio. El silencio se instaló en el aire, y mientras mirábamos a nuestro alrededor, comprendimos que habíamos triunfado. Habíamos vencido a la oscuridad que intentaba separar nuestras almas. Sin embargo, no sabía que eso era solo el comienzo. Mientras recobraba la respiración, supe que había trabajo por delante. Nuestro camino hacia la redención apenas comenzaba. Tendríamos que enfrentar las consecuencias y reconstruir lo que había sido destruido. Pero, al menos, ahora teníamos una oportunidad y juntos íbamos a aprovecharla. Con el amor como nuestra guía, no había nada que no pudiéramos superar. Era hora de avanzar hacia un futuro brillante, lleno de esperanza y reencuentros. A medida que me adentraba en este mundo extraño, cada paso me llenaba de incertidumbre y miedo, pero también de esperanza. Había encontrado a otros que, como yo, habían enfrentado demonios en sus vidas, tanto literales como figurados. Estas personas eran valientes, llevaban consigo cicatrices que hablaban de batallas luchadas, y aunque cada historia era única, todos compartíamos algo en común: el deseo de proteger a quienes amábamos. Comenzamos a unirnos en un círculo de apoyo, creando un vínculo que se volvió más fuerte con cada reunión. Nos sentábamos juntos, compartiendo nuestros temores y alegrías, risas y lágrimas. En esos momentos, me di cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Cada sacrificio que había hecho por mi hermana resonaba con los sacrificios de los demás. Era como si todas nuestras almas estuvieran entrelazadas en un mismo propósito. Mi hermana era la razón detrás de cada ritual, cada invocación. Todo lo que había hecho, cada vez que había leído y aprendido sobre ese mundo oculto, era por ella. Su imagen me mantenía firme en mis convicciones. La veía en mis sueños, sonriente y libre, lo que me daba fuerzas para seguir adelante a pesar del miedo que a veces me paralizaba. Nos prometimos que ninguna oscuridad nos separaría. Con el amor como mi arma más poderosa, cada ritual que llevábamos a cabo estaba imbuido de esa determinación. Todos nuestros corazones latían al unísono, impulsados por la esperanza común de romper las cadenas de la ambición de mi abuela. Según nuestras creencias, un efecto en la vida real podía ser creado con cada pequeño acto, cada oración, cada palabra de poder que pronunciábamos juntos. Las llamas de la lucha ardían en nuestra comunidad, llevando consigo toda la fuerza que necesitábamos para hacer frente a esta sombra. Pasaron los días y las noches, y la intimidad de nuestras reuniones se volvió un refugio en medio de la tormenta. Juntos trazamos estrategias. Buscamos las piezas que nos permitirían llevar a cabo el ritual final para liberar a mi hermana. Era un desafío, pero algo en mí confiaba en que cada paso que dábamos nos acercaba un poco más a la victoria. Cada vez que logramos completar un ritual, sentía que la carga en mi pecho se aliviaba. Las sombras se iban alejando poco a poco, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, la luz de la esperanza brillaba con fuerza. En esos momentos, nos mirábamos a los ojos
y sabíamos que éramos más que un grupo de personas unidas por el dolor. Éramos una familia creada por la lucha y el amor, unida en un propósito claro y poderoso. Una noche especialmente oscura, nos encontramos en un antiguo claro del bosque, iluminados solo por la luz de las velas. La atmósfera era mágica, a pesar de los riesgos que enfrentábamos. Al alzar nuestras manos, sentí una energía intensa unirse, como si todas nuestras almas se estuvieran realizando en un único grito de guerra. Por aquellos que amamos, por la libertad, fuimos gritando al unísono. El poder de nuestras palabras resonó en el aire, creando una corriente que parecía estar tejiendo un puente entre nuestro mundo y el otro. Mientras luchábamos contra las sombras, la idea de mis seres queridos, especialmente de mi hermana, me llenó de valor. Sabía que al romper las cadenas, no solo liberaría su alma, sino que también liberaría la nuestra. Al final, cuando la última sombra se disipó, una ola de alivio nos envolvió. Habíamos luchado, nos habíamos mantenido firmes frente a la adversidad, y con fuerza renovada, decidimos enfrentar nuestra historia, sin importar cuán oscura hubiera sido. La ambición de mi abuela había traído sufrimiento, pero no podría destruir el amor que nos sostenía. Al mirar a mis compañeros, comprendí que habíamos creado algo más grande que nosotros mismos. No solo habíamos luchado por nuestras almas, sino por todas las almas que habían sido arrastradas en este ciclo de ambición. Éramos guerreros del amor, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Así que, con el corazón lleno de esperanza, nos despedimos de aquel claro, sabiendo que habíamos dejado una parte de nuestra carga allí, un espacio preparado para que la libertad floreciera. Llena de agradecimiento, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ya no estaba sola. Juntos, habíamos descubierto la fuerza que proviene de un amor verdadero y desinteresado. Nuestra historia de lucha apenas comenzaba, y estaba emocionada por lo que vendría. Sería un futuro lleno de luz y transformación. Finalmente, el día llegó. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Había sido un camino largo y arduo, pero esta era la hora de la verdad. Me encontraba frente a la sombra más oscura de mi vida. El demonio que reclamaba a mi hermana. Un ser aterrador que había amenazado nuestra existencia. Era un espectáculo espeluznante. Gritos desgarradores resonaban en mis oídos mientras las sombras danzaban a mi alrededor, como si el mismo infierno se hubiera desatado. Sentía que mi corazón iba a estallar mientras mis pensamientos se atropellaban unos a otros. El horror que me rodeaba era abrumador, pero había algo en mí que se negaba a ceder. Era una chispa de esperanza, un pequeño fuego que persistía en mi interior y me daba fuerzas para seguir adelante. Cada segundo era una lucha mental entre el pánico que intentaba tomar el control y la determinación de salvar a mi hermana. La imagen de ella me impulsaba a seguir. La recordaba riendo, corriendo por el jardín, con la luz del sol brillando en su rostro. No podía permitir que esos recuerdos se convirtieran en algo del pasado. Pensé en lo que habíamos atravesado juntas, en todos esos momentos que nos unieron. Esa conexión se convirtió en mi armadura, una defensa que me mantenía firme frente a la tormenta que se avecinaba. Avancé, sin importar el terror que me rodeaba. Sabía que la lucha sería desgarradora, pero cada paso que daba era un paso hacia la libertad. El demonio apareció frente a mí, una masa oscura y retorcida, sus ojos brillando con un mal indescriptible. Su risa resonaba como un eco siniestro en el aire, y podía sentir que la responsabilidad de lo que estaba por venir pesaba sobre mis hombros. Pero en ese momento crucial, recordé todo lo que había aprendido. El amor, la unidad y el poder de los rituales que habíamos realizado juntos. «Soy más fuerte que tú», grité, y aunque mi voz temblaba, la determinación era clara. Estaba luchando por mi hermana, por nuestra familia, por todo lo que habíamos construido. Sabía que cuanto más luchábamos, más fuerte nos volvíamos. La fuerza de nuestros lazos resonaba en el aire como un canto, y eso me llenaba de valor. A medida que comenzaba la confrontación,
El demonio lanzaba sombras hacia mí, como garras afiladas tratando de atraparme. Pero cada vez que una de esas sombras se acercaba, sentía el fuego de mi esperanza arder más intensamente, y con cada golpe me volvía más fuerte. Recité las palabras que había aprendido, cada sílaba llena de amor y fuerza, intentando desmantelar la oscuridad que me rodeaba. Era un ritual de lucha y esperanza, una llamada a la luz para que nos guiara. La batalla se intensificó. Gritos y risas del demonio se mezclaban con mis palabras de poder. Con cada movimiento, comprendí que esta no era solo una lucha física, era una batalla de corazones, de espíritus. No estaba sola. Sentía la presencia de mis compañeros de lucha a mi alrededor, y eso me daba aún más fuerza. Sabía que ellos también estaban allí, luchando por sus seres queridos, y juntos éramos imparables. En un instante de claridad, decidí que era hora de un último intento. Levanté mis manos y dejé que la energía acumulada fluyera a través de mí. Cada lágrima, cada sacrificio, cada pequeño acto de amor que había realizado condujo a este momento. Por el amor que compartimos, por mi hermana y por todos los que han sufrido, grité con toda mi fuerza. Una luz intensa emergió de mí, brillando como nunca antes, desafiando al demonio con todo el amor que podía reunir. La sombra se retorció, y por un instante, todo quedó en silencio. Cuando la luz dio en el blanco, vi cómo el demonio se desvanecía en el aire, dejando solo un eco de risa lejana. La lucha había terminado. Había vencido. Caí al suelo, exhausta pero llena de una satisfacción profunda. A medida que la sombra se disipaba, miré a mi alrededor y vi cómo la luz empezaba a envolver el lugar. La carga que había llevado durante tanto tiempo se desvaneció. Mi hermana, finalmente liberada, apareció ante mí, con una sonrisa brillante que iluminaba el lugar. La felicidad que vi en su rostro me llenó el alma, y su abrazo me hizo sentir que habíamos ganado mucho más que una batalla. Habíamos recuperado nuestra vida. La lucha no solo había sido contra un demonio, sino contra los miedos y las ambiciones que amenazaban lo que más amábamos. Había aprendido que el amor verdadero tiene el poder de romper cualquier cadena y que, juntos, somos más fuertes que cualquier oscuridad. Mientras me abrazaba con mi hermana, supe que estábamos listas para enfrentar cualquier cosa que viniera. Habíamos salido de este arco de sombras a la luz, y ahora, juntas, escribiríamos un nuevo capítulo en nuestra historia, un futuro lleno de amor, esperanza y fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Con un último esfuerzo, sentí que mis fuerzas alcanzaban sus límites. Pero ahí estaba mi hermana, atrapada en la oscuridad, sufriendo, y el amor que sentía por ella ardía con una intensidad que no podía ignorar. Cerré los ojos un momento y respiré profundamente. Sabía que había que intentar una vez más, y esta vez haría algo diferente. Invocaría el poder del amor familiar, una fuerza que el demonio no había considerado. Con cada palabra que pronuncie, sentí que me conectaba no solo con mi hermana, sino con todos los momentos felices que habíamos compartido. Recordé nuestras risas, nuestras conversaciones al caer la tarde, y la promesa que había hecho de siempre protegerla. Esa certeza se encarnó en mí como una verdad inquebrantable. Con la mirada fija en la sombra que se alzaba frente a mí, dejé que la luz del amor fluyera desde lo más profundo de mi ser, aumentando cada vez más. A medida que la luz comenzaba a emanar de mí, vi cómo la oscuridad a mi alrededor vacilaba. Era un espectáculo mágico y aterrador al mismo tiempo. Las sombras, que antes parecían imperturbables, comenzaron a dispersarse, desvaneciéndose lentamente ante la fuerza de nuestro vínculo. Sentí que los lazos que había cultivado con mi hermana, a lo largo de los años, se transformaban en una poderosa armadura. Mi corazón latía fuerte, resonando al ritmo de nuestras memorias compartidas. Cada momento, cada sonrisa, cada lágrima, eran ahora parte del poder que estaba canalizando. ¡No más!, grité con todas mis fuerzas, dejando que el amor se convirtiera en mi grito de guerra. Aquel grito salió de mi alma, atravesando el aire y llegando a cada rincón de aquella lucha.
La luz que emanaba de mí iluminaba el lugar, y en ese instante comprendí que el verdadero poder radicaba en el amor y la unidad. No era solo un enfrentamiento físico, era una batalla por el corazón y el alma de mi hermana. Vi cómo el demonio se retorcía. La luz lo tocaba y parecía desgastarlo. Su risa siniestra se convertía en una desesperación palpable, como si las sombras que lo sostenían perdieran su fuerza. «Eres más débil de lo que crees», dije mientras avanzaba hacia la oscuridad, decidida a liberar a mi hermana. La luz creció, envolviendo todo, y en un movimiento final, extendí mis brazos como un puente entre nosotros. La luz estalló en un resplandor cegador, y en ese momento crucial, liberé a mi hermana de sus cadenas. Fue un instante de pura magia y amor. Al mismo tiempo, el demonio fue repelido, derrotado por la fuerza de nuestro vínculo. Al caer al suelo, el ser maligno se desvaneció en un grito de frustración, dejando solo la energía luminosa que había tomado su lugar. En ese preciso momento, abrí mis ojos y vi a mi hermana, libre, saliendo de la oscuridad. En sus ojos había incredulidad y esperanza. Nos abrazamos con una fuerza que no podía ser descrita, donde el amor había triunfado sobre el terror. «Lo logramos», murmuré mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Ella sonrió. Y ahí, en ese abrazo, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Habíamos derrotado al demonio, pero más importante aún, habíamos demostrado que el amor familiar podía superar cualquier adversidad. Esa luz que había emanado de mí parecía contagiar el espacio, y su brillo purificó todo lo que había sido ensombrecido. Mientras comenzaba a retomar el aliento, comprendí que no era solo una victoria personal. Era una lección sobre el poder de la unidad y el amor. Salí del caos sintiendo que habíamos formado un lazo aún más fuerte. No solo habíamos peleado contra un demonio, habíamos reafirmado nuestro compromiso de protección y amor mutuo. Así que, de pie juntas, con el corazón lleno y el alma iluminada, supe que este era el inicio de un nuevo capítulo. Una historia donde el amor siempre prevalecería y juntos podríamos superar cualquier sombra que intentara separarnos. La lucha había terminado, pero nuestra historia apenas comenzaba. Estaba emocionada por lo que vendría. Un futuro lleno de amor y esperanza nos aguardaba, y con mi hermana a mi lado, sentí que todo era posible. Pero liberar a mi hermana tuvo un costo que no había anticipado. En el instante en que la luz se desató y ella quedó libre, el demonio, enfurecido, desvió su atención hacia mi abuela. Mi corazón se detuvo cuando vi su rostro. La mujer que siempre había sido fuerte y dominante, ahora estaba parada allí, temblando, enfrentándose a las consecuencias de su propia codicia. Recuerdo ese momento con una claridad dolorosa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El demonio, que antes parecía invencible, ahora aparecía amenazador, reclamando lo que creía que le pertenecía. Su presencia oscura se intensificó, y una sombra negra se alzó sobre mi abuela mientras ella intentaba mantenerse erguida. En su mirada, vi el remordimiento y el miedo, y eso me llenó de una mezcla de alivio y tristeza a la vez. Estaba feliz de que mi hermana estuviera a salvo, pero ver a mi abuela afrontar el resultado de sus decisiones me partía el corazón. Intenté acercarme, gritarle que corriera, que se alejara de ese ser maligno, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Era una mezcla de emociones desgarradoras. No sabía si sentir compasión o ira. Mi abuela había optado por el camino de la ambición, el mismo camino que había llevado a nuestra familia a la oscuridad. Ahora le tocaba a ella lidiar con las consecuencias de esas elecciones. Me vi envuelta en la confusión de lo que había logrado. Había conseguido liberar a mi hermana de las garras del demonio, pero al mismo tiempo, el horror de la realidad me impactaba. Mi abuela, la mujer que había sido como un pilar en mi vida, estaba a punto de perderlo todo. Era una imagen demasiado dolorosa de soportar. Su valentía se había desvanecido en un instante, y la sombra de la culpa parecía consumirla. Mientras el demonio se acercaba, pude ver en su rostro la lucha interna. Una parte de ella quería pelear,
seguir defendiendo lo que había ganado a lo largo de los años, pero otra parte reconocía que esa lucha estaba más allá de lo que podía manejar. No era solo un enfrentamiento físico, sino uno que se desarrollaba en el interior, donde sus decisiones deberían ser enfrentadas. Era un momento de confrontación. El demonio estaba a la vista, y su sed de venganza se notaba en el aire. Miré a mi hermana, y sabía que no podríamos quedarnos de brazos cruzados. La sola idea de perder a mi abuela me destrozaba, a pesar de todo. Ella había hecho elecciones erradas, pero seguía siendo mi familia. Había amor allí, entremezclado con el dolor de la traición. Todo se volvía más complicado de lo que podía manejar. En ese instante de desesperación, recordé el poder que habíamos invocado para liberar a mi hermana. Sabía que debíamos actuar juntas. Con un profundo suspiro y decidido a no rendirme, tomé la mano de mi hermana y le dije: «No podemos dejar que esto termine así». Nos unimos, y con el amor que habíamos cultivado en nuestra familia, comencé a recitar aquellas palabras de poder una vez más, pero esta vez para intentar salvar a nuestra abuela. Mientras me acercaba a ella, el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, y la luz que antes había invadido el aire ahora brillaba tenuemente. La oscuridad se acercaba, pero no podía permitir que mi abuela cayera en ese abismo. Con cada palabra pronunciada, sentí que la energía del amor se intensificaba, disolviendo poco a poco la oscuridad. No solo luchaba por mí, sino por nuestras historias entrelazadas, por todo lo que habíamos compartido como familia. El ecosistema de nuestras vidas dependía de mantenernos unidos, y aunque habíamos enfrentado y perdido muchas veces, esta no sería una de ellas. Con un grito poderoso, empujamos nuestra luz hacia adelante. «Estamos contigo, abuela. No te dejaré caer». Y en ese momento, su mirada se iluminó con un destello de reconocimiento. La sombra del demonio vaciló, y su furia pareció disminuir. Quizás, solo quizás, había una oportunidad de redención para ella, una oportunidad de recuperar lo que había perdido. Teníamos que luchar no solo por el perdón, sino por reconectar lo que se había roto en nuestras vidas. Con el poder del amor familiar alimentando nuestra esperanza, quedé inmersa en la luz, dispuesta a enfrentar esta nueva batalla. La lucha por nuestra familia continuaba, y esta vez íbamos a luchar juntas, dejando atrás el dolor y construyendo un camino hacia la redención. Venía una nueva era, y con fe en nuestros corazones, sabíamos que era posible liberar a todos, incluidos aquellos que habían tomado decisiones equivocadas. Siempre habría esperanza mientras lucháramos lado a lado. Al mirar a mi hermana después de la batalla, supe que el camino hacia adelante no sería fácil. Aunque la oscuridad había sido ahuyentada, las cicatrices del pasado seguían allí, grabadas en nuestra piel y en nuestras memorias. Era un recordatorio constante de las decisiones que habíamos tomado, de los errores que nuestros antepasados habían cometido. Habíamos ganado una pelea, sí, pero la guerra por la sanación y el perdón acababa de comenzar. Su mirada, aunque llena de alivio y gratitud, también denotaba una preocupación profunda. Podía sentir en el aire que, aunque estábamos libres de la sombra del demonio, había un peso más grande que debíamos enfrentar: la carga de nuestra historia familiar. A través de mi mente pasaron los recuerdos de todo lo que habíamos sufrido, de cómo nuestra familia se había visto atrapada en una espiral de ambición y dolor. No podía simplemente ignorar eso. Era nuestro legado, y ahora, más que nunca, necesitábamos tomar responsabilidad por ello. «¿Qué haremos ahora?», preguntó mi hermana, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotras. Su voz era un susurro, como si temiera que pronunciar esas palabras pudiera romper el frágil equilibrio que habíamos logrado. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, simbolizando un nuevo día. «Primero, necesitamos sanar», respondí con firmeza, intentando infundirle confianza. Sabía que no podría hacer esto sola. Aunque habíamos superado al demonio, había un trabajo mayor por delante: repensar nuestras relaciones, nuestras elecciones, y cómo podía recuperar la confianza.
La batalla que habíamos librado había sido intensa, pero la verdadera lucha por el perdón y la redención dentro de nosotros apenas comenzaba. El peso de las decisiones pasadas también pesaba sobre mí. No solo se trataba de entender los errores de mi abuela, sino de también reflejar sobre las decisiones que habíamos tomado y cómo habían influenciado nuestro presente. Ese era un camino que requería valentía y honestidad. Reflexioné sobre la ambición que la había llevado a buscar poder en lugar de la conexión familiar. Sabía que tendríamos que enfrentar eso, reconstruyendo lo que se había perdido. Con valentía, decidí que era hora de hablar y cerrar esas viejas heridas. Tendremos que reunirnos con nuestra familia, hablar sobre lo que ha pasado y lo que hemos perdido. Es tiempo de sanar juntos. Mis palabras fluyeron con un propósito renovado, sabiendo que debíamos contribuir a este proceso. Era fundamental escuchar, hablar y afrontar el dolor que había estado latente durante tanto tiempo. Mientras hablaba, sentí que una nueva determinación llenaba el aire. Teníamos que enfrentar la verdad y permitir que el perdón guiara nuestras acciones. La lucha no sería fácil, pero era un paso necesario si queríamos liberarnos de las sombras del pasado. No estábamos solas. Éramos un equipo, y lo que vivíamos entre nosotras podía ser un catalizador para el cambio en nuestra familia. Lo haremos juntas, afirmé, tomando la mano de mi hermana. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y miedo, pero sabía que tenía que confiar. Juntas podríamos encontrar la manera de sanar, reconstruir nuestras relaciones y restaurar la fe en nuestra familia. No sería un camino lineal. Habría retrocesos y momentos difíciles. Pero todo comenzó con dar ese primer paso, con la disposición de enfrentar la verdad. La batalla estaba ganada, pero el viaje hacia la curación y el perdón requeriría constante esfuerzo. Me comprometí a luchar no solo por mis deseos, sino por la unión de nuestra familia. Era fundamental que nuestras generaciones aprendieran a vivir con las elecciones que nos habían dejado, transformando el dolor en oportunidades de crecimiento. Y así, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Una nueva historia que prepararíamos con amor, lucha y, sobre todo, con la valentía de enfrentar lo que teníamos delante. Sería por mi hermana, por nuestra familia y por todas las generaciones que vendrían. La guerra por el perdón no sería fácil, pero estábamos listas para enfrentarlo, juntas.